Pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Sí. Hoy es el día que vamos a estudiar la parashá número 18, la porción bíblica, la parte de la Biblia número 18, ¿verdad? Es la parte que se llama Mishpatim, que muchas veces se traduce como mandatos, como decretos, pero tal vez lo más correcto sea sentencias. Sentencias. Y pues eso ya nos dice bastante, ¿no? La palabra sentencia, alguien que conoce todo lo que es jurídico, sabe que la sentencia es la resolución final de lo que se va a hacer en cierto caso, ¿verdad? Cuando algo suceda, algo previsto en la ley, en las instrucciones sucede, entonces se aplica sentencia, ¿verdad? De lo que corresponde a ese caso, cómo se hará, lo que ha determinado la autoridad. Aquí hay que tener mucho entendimiento. Las sentencias, usted le puede preguntar a cualquier fiscal, a cualquier abogado, la sentencia no la da el acusado, no la da el defensor, la sentencia la da la autoridad. Sí, es la que determina la sentencia que se va a ejecutar. Y a otra parte de la autoridad le toca aplicarla. ¿Sí? Alguien superior dicta sentencia y ya otros aplican la sentencia. ¿Sí? Entonces hay que entender eso, ¿verdad? La sentencia es dada por una autoridad superior. Y es propiamente la palabra que tiene que ver con la traducción de Mishpatim, ¿verdad? Sentencias. Muy bien, está basada en esta parte de la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 21 al capítulo 24, verso 18. También está basado en el libro de Jeremías, capítulo 33, del 25 al 26, capítulo 34, del 8 al 22. También, sí, en el libro de Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del 1 al 11, en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 15, y en el libro de Marcos, capítulo 7, del 1 al 23. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Espero que haya leído la parashá en su casa y si todavía no lo ha leído completa, léala el día de hoy. Dedíquele el tiempo a eso. Sí, es muy importante conocer las escrituras, conocer las instrucciones. Vamos a ver por qué. Debemos tener claro desde la parashá pasada, porque esta porción de hoy no es una porción aislada. Tenemos que estar viendo todo lo que acontece en el libro de Éxodo, no es algo que una porción está aislada de la otra. La entrega de las instrucciones de Dios para su pueblo fue dada, o la vimos el inicio en la porción pasada. ¿Sí? Entonces, esta porción no es el inicio de la entrega de la Torá. La Torá se empezó a entregar capítulos anteriores y se continúa entregando. ¿Sí? No son porciones aisladas, van unidas. Esta es continuación de la porción pasada. En la porción pasada vimos que cuando el Señor lleva a Israel o le dice que camine y lo lleva hacia el monte Sinaí y ahí se encuentra con el pueblo, pues vemos que comienzan
comienza un diálogo y comienza una comunión, comienza una relación de Israel con un Dios que no conocía, ¿verdad? Un Dios que los saca de Egipto, empieza a llevarlos a través de un viaje, pero que iban a empezar a conocer, no conocían a Dios. No juzguemos esas partes de la Torá a la luz de lo que ahora conocemos de Dios o conoce Israel de Dios. O sea, me refiero a que no pensemos que ellos analizaban de la misma forma. Ellos apenas empezaban su historia con Dios, con el pueblo como tal, el que salió de Egipto. No me refiero a los patriarcas, me refiero a estos de la historia que empiezan a conocer a Dios en un camino. Ellos conocían a los dioses egipcios, ¿sí? Ellos veían cómo eran esos dioses egipcios, qué cosas pedían, qué les agradaba, qué permitían ellos hacer, ¿sí? Cómo se les podía acercar a esos dioses, qué relación se tenía con ellos. Eso era lo que ellos conocían y en su mente de esa manera interpretaban acercarse a este Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Era la referencia que ellos tenían y de esa manera evaluaban y de esa manera creían que podían proceder, ¿verdad? Después de siglos de aprendizaje en Egipto y de no conocer a el Dios de Abraham, Isaac y Jacob de forma vívida, ¿verdad? De forma tangible, pues ellos pensaban en relacionarse con él basados en cómo lo habían visto hacerse en Egipto con otros seres, ¿verdad? Con otros dioses, por así decir. Ya sabemos que no son dioses, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, ese era un gran aprendizaje que Israel iba a empezar a tener. Que este Elohim, este Dios, era diferente a lo que ellos concibían en su mente, a como ellos creían que se debían hacer las cosas. Entonces, vemos que en este capítulo 21, ya las instrucciones se habían empezado a dar en la parte de la porción pasada, ¿verdad? Los 10 mandatos, 10 palabras, que no es toda la Torá, sino es el inicio, ¿verdad? El inicio emblemático y claro que valioso de las escrituras, pero era solo el inicio, ¿sí? Y vemos desde esa porción que esos 10 mandatos estaban divididos en 2 grupos, ¿sí? En 2 grupos. Un grupo de mandatos, por así decir, que nos relacionan con lo celestial, con lo divino, ¿sí? Y otro grupo de mandatos que nos aterrizan a cómo se debe vivir en la tierra. Aprendamos muy bien esto porque nosotros los humanos podemos caer en el error de creer que todo o que lo más importante para Dios es lo puramente celestial. Y no es así. El Dios del cielo también es Dios de la tierra. Y Él lo ha demostrado. Él ha dado instrucciones tanto para la vida en comunión, digamos, hombre con Dios, el cielo, pero también mandatos para que se realicen y se hagan en la tierra, para con lo demás. Y para Él son igual de importantes e igual de válidos. Por eso los da así en 2 partes o con 2 intenciones. En los 10 mandamientos vemos la mitad que hablan de cosas divinas y la otra mitad de cosas terrenales. ¿Por qué? Porque no están separadas una cosa de la otra. Lo terrenal
va unido a lo celestial, aunque a veces no lo parezca, para bien o para mal. ¿Sí? En el capítulo 21 vemos que precisamente ese Dios celestial les habla de algo muy terrenal, que es todas las instrucciones referentes a cómo tratar a los esclavos. Porque la esclavitud es algo muy tangible en el mundo real, en el mundo terrenal, de muchos tipos. Esclavitudes de muchos tipos. ¿Y quién mejor que Israel iba a entender eso si acababan de ser libertados de la esclavitud? Fíjense cómo acabando de libertarlos, les da instrucciones sobre esclavitud. Fijémonos cómo piensa Dios. ¿Sí? Les está diciendo, ustedes salieron de una esclavitud y les voy a dar instrucciones de cómo se vive o qué hacer en el contexto de la esclavitud. Pero una esclavitud de acuerdo a como yo digo que se debe hacer, dice Dios, dice el Señor. Y entonces en el capítulo 21 da una serie de instrucciones diferentes a cómo ejercían la esclavitud otros pueblos, diferentes a cómo lo hacían los egipcios. Aquí es una relación de esperanza y de protección. No es una relación de explotación, de tortura, de castigo, de sufrimiento, de hacer sufrir al esclavo, ¿verdad? De llevarlo a los límites de la muerte o de la locura o algo. No es de ese tipo la relación. Aquí Dios dice, este evento que es terrenal y real se va a hacer de esta manera. En una relación, podemos ver ahí en esos mandamientos una relación en donde el amo, pues más que amo, parece hasta un padre, un protector. ¿Sí? Alguien que da amparo, que da dirección, muchas cosas muy diferentes a lo que ellos habían vivido en Egipto. Tan es así que dice en uno de esos versos, ¿no? Si el esclavo, el siervo, decidiera porque ama a su amo quedarse con él, pues que lo declare delante de testigos y que diga que quiere quedarse con él de su propia voluntad porque lo ama, porque ha sido bien tratado, porque ha sido protegido, enseñado, dirigido, ¿sí? Hasta a veces hasta esposa le había dado el amo, ¿sí? Entonces dice, pues, si el esclavo prefiere quedarse, va a ser una señal en su cuerpo como testimonio de que ahora pertenece a ese amo, ¿verdad? Una perforación en el oído y delante de testigos. Entonces vemos cómo es otro tipo de relación. Y hay que tomar mucho en cuenta esto porque la esclavitud para Dios tiene un gran significado, un significado tremendo que Israel muchas veces no ha entendido, muchas veces no ha sido capaz de entender, ¿sí? Y lo vamos a ver en la porción del día de hoy. Entonces vemos en el capítulo 21 del verso 1 al 11 todo esto que tiene que ver o varios mandatos, sentencias que da la autoridad sobre la esclavitud, ¿sí? Inclusive mujeres, ¿verdad? También cuando haya siervas o esclavas mujeres, inclusive hasta podría tomarse como esposa, darse como esposa al hijo, y si no fuera así, un trato adecuado y justo. Fíjense, o sea, otro tipo de relación, una relación muy diferente a la que
se tenía con Faraón, con Satanás, con el diablo, con Egipto, una relación diferente, también de sometimiento, también de autoridad, también de que alguien manda y alguien obedece, pero diferente a la relación que había con Faraón. Y eso tenemos que entenderlo porque la carne humana es muy rebelde, y por naturaleza es rebelde contra cualquier autoridad. No solo contra el diablo, a veces ni contra el diablo es rebelde, más bien es rebelde contra las autoridades buenas o las adecuadas. Y no debe ser así, ahí lo vemos. O sea, la autoridad siempre debe existir. Siempre debe existir una relación de esa manera. Es lo que da soporte a la sociedad en muchos aspectos. ¿Sí? Y hay que tener sabiduría y entendimiento para darnos cuenta que no todas las autoridades son malas, pero tampoco todas las autoridades o formas de esclavitud eran buenas. ¿Sí? Satanás Faraón era un amo malvado. Y Dios también es amo, pero bueno. Entonces, se pasa de tener una relación de esclavitud con Satanás a otra de esclavitud, pero con un amo diferente, ahora con Dios, reflejado en estos principios, en estas sentencias, en esta forma de ejecutar justicia y asuntos. Porque así era, así es hasta el día de hoy. ¿Sí? Eso no ha cambiado para con Dios. Entonces, vemos también del verso 12 al verso 25, que también Dios tiene cuidado y observación de todo acto de violencia. ¿Sí? Démonos cuenta que estas sentencias provienen de Dios y eso quiere decir que Él está observando todos los procederes, todos los actuares de su pueblo, en todos los asuntos. Usted necesita estudiar las Escrituras como un libro de instrucciones. A veces se pasa mucho tiempo en internet viendo muchas prédicas de esto y de aquello y enseñanzas de quién sabe qué, cuando no se conoce ni siquiera las Escrituras con la, digamos, legalidad que se deben conocer, porque también se deben conocer con legalidad. ¿Sí? También, porque Dios también es legal. Dios también es legal. ¿Sí? Entonces, aquí aún hasta la violencia es observada por Dios y también hay sentencias al respecto. Si alguien le hace daño a otra persona de tal o tal forma, se va a proceder así. Se va a actuar, la sentencia es esta. Sea que pasó esto, sea que se hizo esto, sea que actuó esto, todo se va a evaluar y la sentencia es esta. Todo se va a evaluar. Todo es observado, todo es regulado. Nadie se manda solo, nadie va a actuar como bien le parezca. Todo está estipulado. Los actos de violencia también son observados y también hay sentencia al respecto en cada uno de ellos. Lo vemos eso desde el verso 12 hasta el verso 25. ¿Por qué? Porque seguimos viendo cómo el Dios celestial también es Dios de la tierra. Entonces, tanto da instrucciones celestiales como instrucciones igualmente valiosas para él
que se deben ejecutar en la tierra, que se deben de actuar, ¿sí? En la tierra, en la vida de las personas. Y no hay excusa para que eso no se haga. Lo vamos a seguir viendo. Después dice en el capítulo verso 26 en adelante, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Seguimos viendo a Dios interesado en todas las cosas de cómo nos relacionamos unos con otros. Seguimos viendo al mismo Dios del Sinaí dando sentencias en asuntos terrenales. ¿Sí? Porque en la tierra nosotros debemos de reflejar a Dios. Así de simple. Porque nosotros en la tierra, mientras estamos en este mundo, debemos de reflejar a Dios en las cosas terrenales. Tan es así que Dios da todas estas instrucciones. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Fíjese, leyes en las que Dios está muy interesado en que la gente no ande por el mundo dañando a otras personas, en las que Él muy claro está enseñando que no es tolerable para Él que alguien ande por el mundo haciendo lo que quiera, sin importarle el daño a los demás, sin andar lastimando a alguien. Eso no está permitido por Dios. Tan es así que hay sentencia respecto a eso. ¿Sí? Tan es así que Dios en cosas de ese tipo ha dictaminado sentencias. Inclusive, en parte en el capítulo 22 en adelante, vemos también cómo hay sentencias de que si tú le sacas el ojo a alguien, pues el precio es que tú lo vas a pagar de la misma manera. Y le voy a decir algo, sí se refiere a eso, sí se refiere a eso. Pero aquí la reacción humana siempre es, ¿por qué me quieres sacar el ojo a mí? No, cuando debería ser al revés, cuando lo que deberías entender es que tú no puedes ir por el mundo sacándole el ojo a los demás. No deberías de preocuparte de que por cortarle el pie al otro, ¿por qué a mí me van a cortar el pie? Te deberías preocupar de que tú no puedes ir por el mundo cortándole el pie a los otros. ¿Sí? De que no puedes ir por el mundo hiriendo a los demás. Porque para Dios, entonces tú eres digno de ser herido. Si tú andas por el mundo hiriendo los ojos de otro o los pies de otros o el corazón de otros, entonces mereces ser herido, porque es lo justo, es lo que dice el Señor. Pero es para que entendamos que si ellos habían aprendido allá en Egipto a que se podía vivir así y andar así y que no había problema, eso era allá en Egipto. Aquí no. Aquí no se puede hacer de esa manera. Aquí, si tú lastimas a otro, pues eres digno de que te lastimen a ti. Y eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Porque para Dios le importas tú, pero también le importan los demás. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Ese es el aprendizaje. No preocuparte en decir, ¿por qué Dios quiere sacarme el ojo? Más bien, no quiere que tú le saques el ojo a otro. Eso es lo que quiere que entendamos. ¿Sí? Que para Dios te ama a ti, así como te ama a ti, ama a los demás. Así como no quiere que te dañen a ti, no quiere que tú dañes a otros.
que andes por el mundo dañando a otros. Eso es lo que Él no quiere. Y es lo que nosotros tenemos que entender en estas sentencias. Y como a veces es necesario, a veces apenas así, o sea, mira, si lo haces, atente a la consecuencia. Y no es que yo sea malo, es que tú eres el que tiene que aprender. El que tiene que entender eres tú. ¿Sí? El que tiene que controlarse a sí mismo eres tú. El que tiene que escribir estas leyes en su corazón eres tú. Que el Dios del cielo está preocupado por ti, pero también por los demás, igualito que por ti. Y para Él es tan valioso que tú no seas dañado como que los otros tampoco sean dañados. Y si son dañados por algo tuyo, va a haber que aplicarse una sanción, una sentencia, porque no se puede ir por el mundo así nada más. ¿Sí? Eso es lo que Él quería que se entendiera, que se aprendiera, para que no se hiciera, para que entonces fuera un pueblo en el cual se refleje a Dios y no sea un pueblo lleno de personas heridas, lastimadas, dolidas, ¿sí? Unos mancos por ahí porque alguien les cortó el brazo, unos tuertos por ahí porque alguien no se midió y le sacó el ojo, ¿sí? De personas sanas, no cojeando porque alguien les cortó una pierna, porque alguien no se midió y los lastimó. Y entonces se crea un pueblo de pura gente amputada, de pura gente incapaz de hacer cosas en la vida, por estar batallando con heridas, con lastimaduras, con amputaciones. No es lo mismo una persona que tiene sus dos ojos y sus dos manos y que va a poder entonces caminar por la vida, ¿verdad? En sus luchas diarias, a una persona que va por la vida tuerto, sin una mano y sin un pie. Pues claro ¿qué tipo de vida va a ser esa? ¿En qué situación lo pones? ¿Verdad? ¿En qué desventaja ha quedado esa persona? Y a veces es lo que no pensamos. Pensamos en, ay, Dios quiere a mí que quitarme el pie. No, es más allá de eso. Es que Él quiere que todos estén bien. Eso es lo que Él quiere, que no suceda eso. Que tomemos conciencia de que no es lo mismo una persona lastimada, no se va a desarrollar igual. No va a poder ejecutar lo que debía haber podido hacer. ¿Sí? Por eso decía él, si le cortas el pie, lo vas a tener que indemnizar porque le cortaste el pie y ya no quedó igual. Y vas a tener que pagar, inclusive con tu propio pie, para que te hermanes con él de la misma manera, para que aprendas lo grave que ha sido lo que hiciste. ¿Sí? Porque no es lo mismo él que era cuidador de ovejas y ahora por tu culpa perdió el ojo, ya no va a ser la misma persona capaz de poder hacer ese trabajo. Pues ahora tú también, para que aprendas la lección y lo entiendas ahora y sepas hasta dónde llegó el daño que tú causaste. ¿Sí? Todo eso está en la mente de Dios, pero a veces no lo entendemos, no lo vemos. Vemos la parte que me daña a mí, pero no vemos el porqué de la mente de Dios. ¿Sí? Para eso están todas estas leyes del capítulo 22, capítulo 21, ¿sí? No porque Dios sea malo, es porque no quiere que nosotros seamos los malos.
Y es lo que a veces no entendemos, ¿sí? Luego, verso 16. Leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Fijémonos aquí, el cuidado de Dios. Si alguien, ¿verdad?, se mete con una muchacha, sí, y era doncella, ahora te vas a tener que casar con ella, ¿sí? Te vas a tener que casar con ella, tomarla como esposa, vindicar lo que hiciste, redimir el daño que hiciste, ¿sí? Y ahora va a ser tu esposa y la vas a tratar como tu esposa y todo va a estar ordenado. Porque hiciste algo indebido y dañaste ya la vida de una persona. Fijémonos, así es, esa es la mente de Dios que sobrepasa nuestra mente. ¿Me escuchan? Como que hubo una interferencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Si me escuchan, alguien que haga una señal de manita. Porque aquí pareció una interferencia. No sé si se cortó. No, no está transmitiendo. Bueno. Ah, ok, ya vieron unas manitas ahí. Ok, muy bien. Es que como que se cortó un instante. Muy bien. Entonces vemos aquí la mente de Dios. Dice, si un hombre le quita la virginidad a una muchacha, tiene la obligación de casarse con ella. No es de que una noche fue un error. Pues va a ser un error que vas a resarcir toda tu vida. Porque es grave el asunto. Porque no es nada más como tú quieres. Allá en Egipto, allá hacen así. Pero aquí no. Aquí el hacer eso, ya, es matrimonio. Es matrimonio y no se trata de que si te gusta o no te gusta, tú crees que es justo o no, es sentencia. Es sentencia dada por la autoridad superior. ¿Sí? Porque no es un juego ir por la vida dañando la vida de otros. No es un juego, no es así el asunto. ¿Sí? Entonces, fijémonos, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre, fíjense, el papá de la muchacha, él es el que puede decidir. Si su padre no quiere darla en matrimonio a ese hombre, le va a pedir una compensación porque ya dañaste algo. Porque sí dañaste algo. Sí, va más allá de la moda, de lo que tú creas, de lo que tú juzgues. Tú no eres la autoridad. Tú nada más vas a recibir la sentencia. La sentencia da la autoridad mayor. En un juicio, el que está siendo juzgado nada más está para oír la sentencia que le va a dar la autoridad. Y ya otras autoridades van a verificar que se lleve a cabo. Sí, ya sea que sea mandado a prisión, que pague una multa, ambas cosas, lo que la sentencia diga, eso es lo que se va a hacer. ¿Sí? Entonces vemos aquí a un Dios perfectamente preocupado por los asuntos celestiales y por los asuntos terrenales. Para él valen lo mismo. Entonces dice, después vemos también que a las hechiceras había que darles muerte, no se permitiría la idolatría, no se permitía dañar, lastimar al extranjero, ¿sí? Todas las cosas que revelan a un Dios justo, a un Dios que como nos ama a nosotros, también ama a los demás de la misma forma, ¿sí? Y no va a permitir que unos anden por ahí dañando a otros. ¿Sí? Porque eso lo haría un Dios injusto. Eso lo haría los de Egipto, los dioses de allá. Pero este Dios que ellos estaban empezando a conocer
no es de esa manera. Él es diferente. Entonces, aquí en el capítulo del verso 22 en adelante, da diferentes sentencias respecto a diferentes asuntos cotidianos de la vida de este mundo terrenal donde todos estamos viviendo unos con otros. ¿Sí? Que no hagas usura con tus hermanos, que tengas compasión de ellos. ¿Sí? Todo eso viene aquí. Que no admitas falso testimonio, que no admitas rumores falsos, capítulo 23. Que no le sigas el juego a los malvados. Que si ves a alguien, si ves a un pobre animalito cargando una carga incargable, a una carga más allá de sus fuerzas, más allá de lo debido, que intervengas para que esa injusticia no se siga cometiendo, que intervengas, aún para salvar a un pobre animalito. ¿Sí? Que si ves a un burro que le están poniendo a hacer más allá de lo que es lo normal, intervengas en ese momento porque no es justo delante de Dios. Aún en los actos más sutiles está reflejado el carácter de Dios y lo que Él quiere que se haga, como Él quiere que procedamos. Que cuides de los mendigos, de los desamparados, que no te tuerzas a beneficiar a unos o a otros. ¿Sí? Y vamos al verso 10 del capítulo 23. Escuchemos bien porque de esto vamos a profundizar ahorita. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias. 6 días trabajarás, el 7º reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y sea refrigerio para el esclavo, para el siervo y para el extranjero, etcétera. Empezamos a ver aquí algo que para Dios era muy importante: la liberación. La liberación en el 7º tiempo. Ya sea que fuese el 7º día, o el 7º año, o el año jubilar. Todos imagen de lo mismo. Y para Dios era muy importante entender este concepto. El concepto de liberación. El concepto de libertad. El concepto de dar refrigerio al esclavo. ¿Sí? Luego dice en el verso 14, del verso 14 al verso 19 del capítulo 23, se empieza a dar las instrucciones de las 3 fiestas principales, que como ya sabemos son sombra del plan de Dios. Sí, ya sabemos que son 7 fiestas, pero que las vértebras de esas 7 fiestas son estas 3. Una es la fiesta de las panes sin levadura, en el cual, como ya sabemos, juntamente en los mismos días se cruza con la Pascua, ¿verdad? Después la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Que viene siendo la fiesta de Bicurín, la otra fiesta vertebral. Y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha al cierre del año, al cierre del ciclo agrícola, que ejemplifica el ciclo de tu vida, el cierre de tu vida, donde Él espera que llegues a Sucot. ¿Sí? Donde la meta de tu vida, el ciclo, se cerrará bien
si llegas a Sucot. Si después de haber iniciado con la Pascua, haber gustado del Mesías, tomas el trayecto de tu vida, ¿sí? Y llegas a Sucot felizmente. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí? Y es la tercera fiesta que dice aquí, que es la fiesta del final del año, ¿sí? Dice la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. En otras palabras, el cierre de tu vida. Si es que trabajaste bien para con Dios, en ese Sucot final se va a evaluar y recibir el fruto que hayas tenido de ese año de trabajo, de ese trayecto de vida que tuviste con Dios, si es que lo tuviste. Porque a lo mejor muchos van a creer que lo tuvieron y en realidad no, ya hemos hablado de eso también. Y fijémonos cómo Dios estipula aquí todo, ¿sí? Dice, vas a reunirte conmigo al inicio del viaje. Luego vas a empezar a dar fruto. La segunda fiesta, Bicurín, es porque empiezas a dar fruto, empiezas a trabajar ese año. Y cierras el año con los últimos frutos de ese año, con la cosecha final que me vas a entregar. Después de toda una vida, de caminar conmigo. A ver si realmente llegas a la última fiesta, si llegas a la tercera cita de tu vida, ¿sí? La cita de entrega, de cierre, de entregar cuentas, donde voy a evaluar lo que hiciste durante todo ese año agrícola, durante toda tu ciclo de vida, ¿sí? Y de eso me vas a dar cuentas. Al final, de ahí me vas a entregar los frutos que hayas dado y no te presentarás con las manos vacías. O sea, o das fruto, porque el que no da fruto no va a estar en la fiesta, porque nadie se puede presentar en la fiesta con las manos vacías. Y va más allá de si llevamos. ¿Me escuchan? Se volvió a interrumpir. Alguien que me haga una señal con la manita. ¿Me escuchan? Si me escuchan, mándenme unos muffins. Ay, traigo aquí mis peyotes. Despeinados. Entonces decíamos que como la ordenanza es que nadie se presente con las manos vacías, va más allá de creer que se trata de llevar un platillo a las fiestas, aunque se lleva, claro, porque es parte, pero va más allá de eso. Porque las fiestas no son eventos nada más, o más bien no es que la meta sean los eventos. Escúcheme bien, es que se lleven a cabo en las vidas de las personas. No es en sí el evento, no es en sí que no se presente sin ensaladas y sin postres ese día. Y aún sin ofrendas, pues no, porque hay que bendecir a los demás, hay que bendecir al pobre, etcétera. Eso ya se sabe. Es más allá de eso. Esa es la sombra. La sustancia es que se lleve a cabo en su vida. Que durante su vida usted se esté presentando delante de Dios con frutos. Porque nadie será aceptado con las manos vacías. ¿Sí? Esa es la realidad. Y hasta el último momento de la última fiesta, ahí también se es evaluado.
ahí también se es revisado, hasta en la última fiesta también. Ahí también se debe llegar con fruto en las manos, ¿sí? Con fruto verdadero de una vida cambiada, de una vida que fue un trayecto de vida transformado, ¿sí? Y que esos frutos de la transformación son los que se van a presentar ese día. Ahí serán presentados los frutos de la transformación. Fíjese, eso es el aprendizaje. ¿Sí? Esa es la sustancia. Más allá de lo tangible que también se hace, porque es parte de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Sí? Porque así es Dios, así piensa Dios. Entonces, eso viene en el capítulo 19. Hasta el verso 19, perdón, del capítulo 23. Verso 20 del capítulo 23, ponga mucha atención. Dice como título, el ángel del Señor enviado para guiar a Israel. Fíjese bien, esto tiene mucha importancia. Voy a leerlo, capítulo 23, verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fijémonos que en este trayecto, en este caminar que ellos empezaban con este Dios que empezaban a conocer y que les empezaba a decir, así quiero que hagan, que así se comporten, que así vivan este trayecto hasta la tierra prometida, les voy a enviar un ángel que va a ir delante de ustedes, que los va a acompañar. Sí, pero no les sean rebeldes. Porque si les son rebeldes y no lo escuchan y obedecen, no se les tendrá por inocentes. ¿Por qué? Porque ese ángel va en mi nombre, dice el Señor. Y si se le revelan a él, se me están revelando a mí, en pocas palabras. Es lo que él está diciendo. Porque va en mi nombre, me representa a mí. ¿Sí? Y entonces, si se le revelan a él, se están rebelando contra mí. Es lo que está diciendo. Dice, porque mi nombre está en él. O sea, porque él va en mi nombre, me representa. Mi investidura está en él. Es lo que está diciendo. Fíjense qué importante es eso. Qué importante es entender esa parte. Dice, pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que te dijere, te voy a ayudar, voy a ser enemigo de tus enemigos y voy a afligir a los que te aflijan. ¿Sí? Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Escúcheme bien. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo. Y empieza a dar más instrucciones, pero aquí hay que tener bien presente esto. El ángel que los acompañaba no iba a hacer lo que les tocaba a ellos hacer. Démonos cuenta de eso. El ángel iba a hacer lo que a él le tocaba hacer. Pero el Señor le está dando instrucciones a Israel para que haga lo que a ellos les tocaba hacer. ¿Sí? Dice, el ángel va a ir contigo, va en mi nombre, y él va a hacer esto y esto, pero ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Y si no lo hacen, es que están siendo rebeldes. Cada quien su parte. Fíjense cómo Dios a él le importa exactamente lo mismo lo celestial o sobrenatural
que lo terrenal. Y él no se confunde ni que haga una cosa, no. Él dice, estos van a hacer esto, lo celestial, y estos van a hacer lo terrenal. ¿Sí? Cada quien va a hacer su parte. Cada quien va a hacer su parte. Fijémonos cómo Dios está observando de esa manera y está dando instrucciones de esa forma. Luego dice, no te vas a liar ni mezclar con esos pueblos malvados, ¿verdad? Empieza a dar instrucciones de que no se mezclen con esos pueblos malvados, porque ese ángel los va a guiar a la tierra prometida. Ahora, vámonos al libro de Josué. Recordemos que esto sucede en el Éxodo, camino a la tierra prometida. Ahora nos vamos a ir al libro de Josué, capítulo 5. Al libro de Josué, capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Es cuando ya Israel estaba entrando a la tierra prometida e iba a tener su primer guerra en Canaán. Ya había tenido guerras en el desierto, pero ya la primer guerra de toma de la tierra prometida contra Jericó. Y vemos aquí que dice, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos a este personaje que iba a ir con ellos hasta la tierra prometida, ahí otra vez, ¿verdad? Justo antes de la toma de Jericó. Ahí estaba lo divino también. Pero a Israel le tocó dar las vueltas en las 7 vueltas en Jericó, hacer su parte. Aunque ahí estaba presente un ser divino, el ser divino no iba a hacer lo que le tocaba hacer a Israel. Cada quien su parte. Ahí estaba el ángel con una espada ahí y todo. Mas no fue el ángel el que fue así nomás y tumbó las bardas, ¿verdad? De Jericó. O sea, Israel tenía que obedecer y hacer su parte si quería poder heredar la tierra de la promesa. ¿Sí? A Dios no le hubiera costado enviar miles de ángeles a destruir a los de Jericó. Eso no era el problema. El problema es que nosotros tenemos que ser transformados para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer nuestra parte. Ese es el asunto, ¿sí? Y Dios evalúa de las dos cosas. Él está metido en lo celestial y también está metido en lo terrenal. También eso es de Dios, ¿sí? También ahí está presente. Entonces, eso lo vemos al inicio de la toma de Jericó. Y ahora miren, vámonos a Jueces, que es el siguiente libro. Sigamos la cronología, el orden de Dios. El viaje del Éxodo, luego el libro de Josué, la entrada a Canaán, y el libro de los Jueces, ya dentro de Canaán. Ya dentro de Canaán. Habían comenzado las guerras, ¿sí?
en donde Judá se le había dicho que él fuera el primero, capítulo 1, lo puede ver en Jueces, cuando Israel pregunta, ¿quién va a ser el que va a entrar primero a estar tomando posesión de las montañas y de las guerras y con las guerras? Y el Señor responde, Judá irá primero. El Señor le da ese honor a Judá, ¿verdad? Es el que va por delante. Le dice, Judá irá primero, y Judá le da honor a su hermano Simeón. Aunque Dios le había dado el honor a Judá, Judá no se olvida de su hermano mayor, ¿verdad? Y va y le dice, ven tú conmigo, sube conmigo, vamos los dos. Lo puede leer en el capítulo 1, ¿verdad? Porque en todo hay que hacer las cosas de forma adecuada, ¿sí? Y empiezan a subir a esas guerras en la toma de Canaán, ¿sí? Y en el capítulo 1, vemos a Judá y a Simeón tomando posesión y haciendo guerra en la tierra de Canaán. Verso 4 del capítulo 1. Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec. Adoni-Besec era un título, era como decir el señor de esa región, sí, el que tenía dominio en esa parte. Dice, en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, así me ha pagado el Señor, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Veamos que esto es muy significativo, porque ese Adoni-Besec es una figura de Satanás, que tenía bajo cautiverio a 70 reyes, símbolo de todas las naciones de la tierra, por eso eran 70. No es casualidad, ¿sí? Pero vemos aquí a Judá, Simeón, al pueblo de Dios, siendo libertadores, ¿sí? Quitándole a ese malvado el dominio sobre esas vidas. Por eso le decía que en esta parashá todo el concepto de esclavitud y de libertad es muy importante. Dios manifiesta mucho en esta parashá, ¿sí? Vemos ahí a Judá y a Simeón quitándole a ese malvado el dominio de esas almas, de esas vidas, ¿sí? Y arrebatándole esa parte, esa tierra. Pero también en los demás capítulos vemos después a Israel mezclándose con los cananeos. Mezclándose, o sea, tanto se puede hacer lo correcto, ¿sí? Para ejecutar el plan de Dios, como también se puede hacer lo incorrecto y terminar siendo parte de lo incorrecto. Vamos a verlo en el capítulo 2. ¿Por qué le digo? Porque todo esto tiene que ver con el mismo ángel, para que veamos que Dios no pierde el hilo de las cosas. Lo que dice 40 años antes se empieza después a cumplir. Para él la historia no se parte. Nosotros creemos, al cabo no pasa nada con lo que yo hago. Al cabo no es tan importante, no es tan trascendente. Sí es trascendente, sí es importante. Por eso estas leyes, porque tenemos que entender eso. Lo que hacemos sí es trascendente. Lo que hacemos sí es importante. Lo que hacemos sí se refleja en la vida de otros. Ahorita, mañana y después, sí sucede. ¿Sí? Y así lo sabe Dios, Él lo sabe. Vemos en el capítulo 2 de Jueces. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo,
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Fíjense, era el mismo ángel del Éxodo. Era el mismo. ¿Sí? Y dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Fíjense, les está diciendo, así como les había dicho 40 años antes, que yo iba a venir con ustedes, ¿sí? Y los iba a introducir y los iba a acompañar, pero como han decidido no obedecer y mezclarse y no hacerme caso, yo no voy a echar a sus enemigos fuera, porque era así. O sea, ustedes hacían su parte y yo hacía la mía, dice el ángel. Ustedes no hacen su parte, yo no haré la mía. Fíjense qué terrible. Es el mismo ángel, ¿eh? El mismo ángel que les dijo el Señor, Él va a ir con ustedes en representación mía. Y basta ya, le he encomendado eso. Ese mismo ángel. Y les está diciendo, les dije que si obedecían y hacían esto, yo iba a hacer esto. Si ustedes no lo han hecho, yo tampoco lo haré. Yo no voy a hacer mi parte. Cada quien su medio cheque. ¿Sí? Cada quien su medio cheque. Ustedes no pagan su medio cheque, pues yo no puedo poner la otro medio cheque. Es lo que les está diciendo el ángel aquí. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificio al Señor. Entonces vemos que Dios está muy interesado en todo lo celestial, pero también en todo lo terrenal. Aquí lo estamos viendo hasta qué grado. ¿Sí? Hasta qué grado Él está metido en todo. Luego nos vamos al capítulo 24. Dice, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Vemos que el Señor convoca a Moisés, a Aarón y a 70 ancianos que eran representantes de la nación, ¿verdad? Por eso eran 70. Pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y dijo, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
¿Qué cosas? Toda la lista de cosas celestiales y toda la lista de cosas terrenales que les había dicho previamente. Todo eso está formalizando Dios con una ceremonia sagrada, donde hay sacrificios de animales, donde a los jóvenes se les encomienda que hagan su parte. Órale, muchachos, ustedes carguen todos los animales, mátenlos, córtanlos, empiecen a hacer todo esto conforme se les diga. Todos tenían que participar de alguna manera, porque se estaba formalizando y dándole relevancia e importancia a todas esas instrucciones de vida, tanto celestiales como terrenales. ¿Sí? Y todas fueron validadas por Dios. Y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Señor de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron al Señor, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que has escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte del Señor. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Vemos también que Moisés sube al monte. Y durante 6 días, dice la Escritura, que bajó una nube y cubrió el monte. 6 días. También algo muy significativo. Sí, 6 días de estar aguardando el llamado del Señor. Porque esos 6 días bajó esa nube y ahí posó en el monte. Y en el 7º día llamó el Señor a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces vemos ahí que durante 6 días Moisés está en espera. Subió hasta cierto nivel y está en espera, aguardando 6 días de paciencia y de aguardar. Y en el 7º día es cuando el Señor lo convoca. Cuando Moisés entra más profundo, ¿sí? Y sube y empieza una jornada de 40 días y 40 noches. Donde se le iban a seguir dando más instrucciones celestiales y terrenales. Y así va a ser. ¿Sí? Entonces vemos que para Dios tiene mucha importancia lo que hacemos en nuestro diario vivir. Lo que hacemos diariamente en las vidas de otros también. ¿Sí? Para Dios no es poca cosa eso, no es menos. Él está al pendiente de todo. Tan es así que el no cumplirlo también trae consecuencias, ya lo vimos. ¿Sí? Y vamos a ver algo más. En el libro de Jeremías, capítulo 33 y capítulo 34, que viene en esta porción bíblica, trata en específico de un acontecimiento que tiene que ver con lo que el Señor había estipulado, ¿sí? En el paquete de instrucciones. El Señor había dicho
que cada cierto tiempo se iba a dejar libre a los esclavos, que cada cierto tiempo se iba a libertar a los cautivos, ¿sí? Y no debemos de olvidar que Dios ha hecho lo mismo con Israel. No le estaba pidiendo algo que Dios no hubiera hecho, ¿sí? Esta historia del Éxodo empieza con un Dios libertador, con un Dios que libera a los cautivos. Y le había dado instrucción a Israel: tú harás lo mismo. ¿Sí? Tú vas a hacer lo mismo. Cada séptimo día vas a dar libertad a tus siervos para que descansen y reposen. Cada séptimo año vas a también a darles libertad de deudas y perdonarlos, y aún hacer descansar la tierra le vas a dar libertad. Aún en el año jubilar, que también es un múltiplo de 7, vas a también a pregonar libertad. ¿Por qué? Porque así empieza la historia tuya y mía, Israel. Así empieza nuestra historia juntos. Yo llevándote a libertad sin que lo merezcas. Yo siendo bondadoso y siendo libertador, quiero que tú en la tierra te parezcas a mí y actúes como yo actúo. Que me reflejes como yo soy. Y yo empecé esta historia contigo siendo un libertador para ti. Y tú por lo mismo me vas a reflejar a mí haciendo lo mismo, para que todos los demás vean a través de ti, me vean a mí, para que en tu proceder vean mi proceder, para que lo celestial que yo hago baje al mundo terrenal a través de lo que tú haces, que me refleja a mí. ¿Sí? Y nos vamos al verso 25 y 26 de Jeremías 33. Dice: así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, porque Él es Dios de lo celestial y Dios de lo terrenal, el cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos compasión. Vemos que el Señor recuerda, ¿verdad?, todas sus promesas. Recuerda aquello que se había hablado en el Sinaí. A Él no se le hace ¿cómo se dice? No se le olvida, a Él no se le hace menos. Para Él eso no es algo menor. Y después vemos en el capítulo 34 del 8 al 22. Palabra del Señor que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Sedequías era en ese momento el rey de Judá, era el Mesías de Judá, porque todos los reyes eran prototipo del Mesías, lo entendieran o no. Hicieran mal uso de ese nombramiento o no, ese no era culpa de Dios. Era que ellos no entendían que reflejaban al Mesías para el pueblo, para la humanidad. Ese era su gran problema. Y entonces Sedequías, que debía ser Mesías, ¿verdad?, por un momento reflejó ese carácter de Mesías. Y llamó a todo el pueblo y promulgó libertad a los cautivos. ¿Sí? Como había sido la ordenanza de Dios,
y que eso reflejaba el carácter de Dios. Él quería que ese evangelio del libertador fuera conocido por todos, porque lo reflejaba a él, porque es lo que él hizo en Egipto, porque es lo que hace con todos los hombres, libertarlos, ¿sí? Sacarlos y moverlos a la tierra prometida, porque ese es el carácter de Dios, ese es su plan, ¿sí? Eso refleja su personalidad. Y por un momento Sedequías algo había entendido y había llamado a todo el pueblo para promulgarles libertad, ¿sí? Para decretar esa libertad. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Vemos cómo lo que hizo Sedequías sirvió de ejemplo a los demás, porque el rey Mesías lo estaba siendo un libertador. Entonces todos los príncipes del pueblo empezaron a reflejar el carácter libertador. Empezaron a proclamar también ellos libertad y seguir el ejemplo de su Mesías. Todo iba bien hasta ahí, porque ese era el propósito de Dios, ¿sí? Que ese Dios fuera conocido a través de lo que hacemos en la tierra. Y cuando oyeron, verso 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libre y los sujetaron como siervos y siervas. Fíjense, después pudo más su carne y prefirieron retener el poder y prefirieron seguir gobernando esas vidas, prefirieron seguir haciendo uso de eso, o sea, prefirieron ser unos antimesías, prefirieron reflejar lo contrario, prefirieron hacer una afrenta total a la personalidad de Dios, a lo que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. Porque vean lo que hicieron, se arrepintieron y mejor quisieron volver a tomar a los esclavos, a los que habían dejado libres. ¿Y quién había hecho eso antes? Vámonos al libro de Éxodo. Éxodo 14, verso 5. Cuando Faraón había dado libertad a Israel y los había dejado ir, ya los había hecho libres, dejado ir, llegó un momento en que Faraón hizo exactamente lo mismo. Se arrepintió de haberlos dejado libres y quiso volverlos a tener de esclavos. Y dice verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto antes, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos. Fíjense, hizo exactamente lo mismo. Sedequías y todos los príncipes tuvieron una opción. Tuvieron la opción de reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Mesías libertador, pero prefirieron reflejar el carácter de Faraón.
prefirieron hacer como hizo Faraón en el pasado. Exactamente igual. ¿Sí? Cuando Dios lo que quería era que lo reflejaran a Él, su misericordia, como un libertador, como un ayudador de los cautivos, que lo reflejaran a Él en sus obras. Y ellos pudo más su corazón malvado y terminaron reflejando a Faraón y a los egipcios. Y así como Faraón, por haber hecho eso, Dios lo destruyó, porque acuérdense que ese fue el principio de su derrota. Porque cuando decidió no dejarlos ir y volverlos a apresar, fue cuando los siguió al Mar Rojo y Dios ahí los sepultó en el mar. Y vuelve a hacer lo mismo ahora con Sedequías y con todos los príncipes. Vino pues, verso 12, Jeremías 34:12. Vino pues palabra del Señor a Jeremías diciendo: así dice el Señor de Israel, yo hice pacto con vosotros, con vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, y le servirá 6 años y los dejará libres. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido. O sea, ya habían entendido. Sí, se habían convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habías hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Se portaron igual que Faraón. Hicieron lo mismo que él hizo años atrás. ¿Sí? Y dice: por tanto, así ha dicho el Señor: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, les voy a hacer lo mismo que le hice a Faraón. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada, a la peste, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Fíjense, el Señor sí le interesan las cosas terrenales, está atento de esas, porque las cosas terrenales también lo pueden reflejar a él o pueden reflejar a Faraón. ¿Sí? Y el Señor no dejó pasar eso. Les dijo: van a hacer esto y esto y esto, pero ellos no entendían que eso era más allá de su corazón, que era algo que venía del corazón de Dios porque lo reflejaba él. ¿Sí? Y a veces así tenemos opción. Fíjense, hay que tener en cuenta eso. Nuestros procederes va a pasar 2 cosas. O vamos a reflejar a Dios y su voluntad, o vamos a reflejar la voluntad de Faraón, de Satanás y su voluntad. Es lo que va a pasar. Nomás hay de 2 sopas. O reflejamos a Dios en nuestros actos terrenales, ya no digamos los celestiales. No necesitamos elevarnos tanto, ¿sí? Simplemente, o vamos a reflejar a Dios aún en las cosas de la vida, en los actos terrenales, o vamos a reflejar al diablo, como lo hicieron ellos. Y Dios procedió igual que con Faraón. Así como destruyó a Faraón, también arremetió contra Judá y contra sus príncipes.
contra Sedequías, contra todos ellos, porque prefirieron reflejar su corazón malvado en vez de la voluntad de Dios. Fíjense, después de eso, vamos a ver por qué era lo que les decía yo de reflejar el carácter de Dios en ese hecho. Vamos a Isaías 61, 61 del 1 al 5. Del 1 al 5. Buenas nuevas de libertad, de salvación para Sión, dice el título. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando? Está hablando el Espíritu Santo del Mesías. ¿Sí? Está hablando Yahshua mismo, por así decir. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a proclamar el año de libertad, a proclamar el año de liberación, el año de la buena voluntad de Dios, ¿sí? El año y el acto que expresa su voluntad, su corazón, su carácter. Y vemos que eso es el Mesías, lo refleja él. Y Sedequías y todo Israel no entendieron que ese acto de liberación era más allá de ellos mismos. Era un acto en el cual ellos tuvieron la oportunidad de ejemplificar a Dios, de mostrarle al mundo el carácter de Dios, de haber ejecutado algo en la tierra que traía un mensaje divino, ¿sí? De haber hecho algo terrenal, pero que provenía del cielo porque reflejaba la voluntad de Dios, y a través de eso conocieran los demás pueblos y todos al Dios que es libertador, al Mesías libertador, del cual Sedequías era un prototipo y tenía la obligación de ejemplificarlo, de que a través de él como libertador vieran una sombra de Cristo, vieran una sombra de ese Cristo libertador, de ese Yahshua ungido de Dios para traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los oprimidos, y no lo entendieron. Y por el contrario, reflejaron más bien a un faraón, reflejaron más bien el carácter de los egipcios, en vez de haber reflejado el carácter divino. Dios sí lo entendía, Dios sí lo sabía, ellos no lo pudieron entender. ¿Sí? Vamos al capítulo 4 de Lucas. Vamos al capítulo 4 de Lucas, verso 16 al 21. Precisamente es cuando el Mesías, cuando Yahshua, cuando Jesucristo empieza su ministerio, ¿sí?
empieza su trabajo de Mesías, que aún sigue, no ha terminado. Y dice capítulo 4, verso 16. Vino Yeshua a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de la buena voluntad del Señor, el año de la liberación, el año de la libertad. Porque todo eso lo iba a reflejar a él. Porque todos esos actos terrenales eran sombra de Jesucristo, del Mesías. Porque aún los actos que nos parecen simplemente humanos y terrenales reflejan a Cristo, reflejan a Yeshua. Y es lo que a veces no entendemos. A veces en nuestra mente hacemos una separación de las cosas sobrenaturales y celestiales y las cosas de la vida diaria, que no importa lo que yo haga, puedo andar ahí haciendo maldades. No, no es así, no es así. Ahí lo vemos, ellos no lo entendieron, que era algo que los sobrepasaba, era más allá de ellos. Era parte de la visión de Dios, que todos pudieran conocer una sombra de Yeshua, una sombra de Jesucristo a través de esas obras, a través de esos actos, a través de la liberación de los cautivos, a través de la liberación de los oprimidos. ¿Sí? Y ellos no lo entendieron. Por el contrario, hicieron obras que más bien reflejaban a Faraón y a los egipcios, en vez de haber reflejado a Cristo, en vez de haber reflejado a Dios. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y a veces así pasa. Estamos cegados por nuestros ojos carnales, por nuestro corazón egipcio malvado que todavía trae cosas, y no alcanzamos a entender la visión de Dios. ¿Sí? No alcanzamos a entender que a Él le importa lo del cielo y lo de la tierra. Fíjense, qué tremendo eso. Qué tremendo. Y tan le importa que lo juzga y hay sentencia por eso. O sea, no es cosa menor para él. ¿Sí? Hay un paquete de sentencias respecto a eso. Qué tremendo es no conocer la palabra de Dios y luego, ya que se conoce, no llevarla a cabo. Porque no entendemos que eso repercute también en otros. Que Dios nos perdone por esa falta de entendimiento, de no darnos cuenta de todo eso. Pero ahí está escrito, ahí ha estado. Ahí ha estado sus sentencias. Ahí han estado. Porque Él nos ama a nosotros, pero igualmente ama a los demás. Porque Él no quiere que tú seas dañado, pero igualmente no quiere que dañemos a otros. Así es. Porque es tan valioso tu ojo y tu mano y tu diente como el ojo y la mano y el diente de los demás.
Así de valioso es. Igualito. Fíjense, porque eso lo refleja Él. Porque esa es la mente de Cristo. Porque esa es la mente de Dios. ¿Sí? Fíjense. Ahora sí que las escrituras hay que buscar la sabiduría de Dios ahí para la vida en la tierra, para en verdad reflejarlo a Él, para que en verdad el cielo baje a la tierra. Ya vimos que los ángeles hacen su parte, nada más. Los ángeles no van a hacer nuestra parte. A veces malinterpretamos, ¿verdad? Y creemos que unas cosas van a tomar el lugar de otras. No. Todo tiene que llevarse a cabo. ¿Sí? Ahí lo vimos en toda esta parashá, que cada quien tiene que hacer su parte. Los del cielo hacen su parte y los de la tierra hacen su parte, y las dos están siendo reguladas por Dios. Para las dos cosas hay sentencia. Fíjense qué tremendo. Sí. Pidámosle ayuda a Dios para poder llevar a cabo su voluntad en la tierra. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Verdad? Lo que nos toca, poder llevar a cabo su voluntad. Poder llevar a cabo y reflejar el carácter de Cristo. Poderlo reflejar a Él. Porque los demás necesitan eso, que lo reflejemos. ¿Sí? Sus hijos necesitan que ustedes, padres, reflejen a Cristo. En todas las cosas de sus vidas. ¿Sí? Porque hay que entender, a través de ustedes, ellos van a conocer a Dios, el carácter de Dios. Patrones igual, que reflejen a Cristo, el carácter de Dios. Para que los que trabajan con ustedes conozcan a Dios a través de ustedes. No de cosas celestiales, de las terrenales que le tocan a usted y a mí. A través de esas. Ya con eso es nuestra parte. De la otra parte se encargarán los ángeles. ¿Sí? Pero de las partes que nos toca a nosotros, esa es. ¿Sí? Así es. Es lo que debemos que tener presente en nuestras vidas. Ahorita ya estamos por concluir. Falta un anuncio y falta hacer una oración. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender que nuestra vida repercute en otros. Y a veces por generaciones. ¿Sí? Pero eso se trata aterrizar el reino de Dios en la tierra, en la vida de otros también. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer una oración para terminar y un anuncio que les voy a dar ahorita, ¿verdad? Permítame un poquito de agua. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por tu paciencia, Señor. Porque nos falta mucho por entenderte a ti, Señor. Pero sin embargo, tú tienes nota de todo. A ti te importa todo. Tú no has perdido nota de cada cosa. Todo está apuntado en tu libro, dice la Escritura. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de eso. Ayúdanos a poder reflejarte a ti y no nuestro corazón malvado, carnal, egoísta, ignorante. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a reflejarte a ti, porque no entendemos que tú quieres que reflejemos a tu Hijo hacia otros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y te damos gracias por tu palabra, por tu instrucción, porque como dice la Escritura, aún ni en eso tenemos excusa, porque la Escritura dice que ¿dónde buscaremos tu palabra? Si subiremos al cielo por ella, cruzaremos el mar por ella. Pues no, tú no la has traído. Tú la bajaste del cielo. Tú la trajiste hacia nosotros. Tú la has hecho caminar en este mundo a través de la vida de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Así que no tenemos excusa. No hay para dónde excusarnos. Simplemente es que no la obedecemos a veces, o muchas veces no la obedecemos, y no va a haber excusa. No va a haber excusa porque todo lo tienes apuntado en tu libro. No va a haber excusa. Ayúdanos, Señor, a realizarla, a poder reflejar a tu Hijo en tu voluntad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te pedimos que nos ayudes a ser como tu Hijo. Amén.